Ahí sí. Bueno, buenos días. Bienvenidas todas y todos los presentes en forma presencial y en forma virtual. Esto nosotros lo estamos transmitiendo por el canal de la universidad, por UHTV. En nombre de la universidad, de la Facultad de Derecho, del Programa de Mediación y Resolución de Conflictos y del Diplomado de Mediación y Resolución de Conflictos de nuestra facultad, nos alegra poder acoger en este seminario sobre gestión de conflictos sociales y comunitarios un desafío urgente, coordinado en conjunto con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la Universidad Alberto Hurtado. Saludamos a la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, al alcalde de Puente Alto, el señor Germán Codina, al rector de la Universidad Alberto Hurtado, el sacerdote Cristian del Campo, a Isabel Serra, jefa del Centro de Estudios de Ciudad y Territorio del MIMBU, y a todas las personas que han acogido la invitación a participar de este seminario. El propósito de esta actividad es generar un espacio de análisis y discusión en torno a la gestión de los conflictos sociales y comunitarios, desde enfoques transformativos y al mismo tiempo presentar y comentar una reciente publicación colectiva en la que se aborda la mediación comunitaria como motor social transformador. Para comenzar esta jornada, invitamos a nuestro rector, Cristian del Campo, a dirigir unas palabras. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por estar acá, en especial a la alcaldesa Karina Delfino, al alcalde Germán Codina, a Isabel Serra del Ministerio de Vivienda en representación del ministro Carlos Montes, quien tuvo la amabilidad de escribir bien tarde anoche diciendo la imposibilidad de asistir por el llamado del deber de la Cámara, de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados. Entonces, estamos muy contentos de poder como universidad albergar una conversación que tiene como centro el tema de la conflictividad y cuáles son los caminos para poder enfrentar esa conflictividad. Hace no tanto tuvimos también, liderado por Rosa María, un conversatorio muy interesante con Alfredo Zamudio, a propósito de la experiencia que él ha tenido en mediación en problemas muy profundos como lo que se vive con el pueblo mapuche, con nuestros pueblos ancestrales, y cómo nos relacionamos y cómo podemos salir adelante en aquellos conflictos. Yo simplemente quería saludar, darle la bienvenida. Para mí este tema es un tema que tengo un especial cariño. Vivienda, de mis años más felices y más peleados fueron cuando trabajé en el techo. Eso me permitió vincularme mucho con el MIMBU. Y simplemente decir que nosotros en el techo, digámoslo, la misma evolución de esa institución, que nace como una institución que se dedica a la construcción de viviendas de emergencia, como una especie de primera camilla que uno pone cuando hay una situación de urgencia. Y que lo sigue haciendo hasta el día de hoy, esa misma institución entendió que era imposible quedarse solo en eso, que el problema de la convivencia de las comunidades y de cómo las comunidades resolvían el conflicto era fundamental, y por eso empezó a trabajar con mucho esfuerzo en la organización comunitaria. Y hoy yo diría que lo que más el techo hace es esfuerzos por colaborar en la organización de las comunidades, porque solo así no solo pueden postular a sus proyectos de vivienda definitiva, sino también a una vida en paz. Por eso me alegra que la Universidad Alberto Hurtado albergue este conversatorio, el esfuerzo de este libro colaborativo, que prometo también poder leer tan mateamente como la alcaldesa Delfino, y les deseo que sea una conversación fructífera y que ojalá podamos hacer un aporte sencillo pero significativo para que las diferencias legítimas que tenemos por distintos motivos las podamos resolver mediante el diálogo. Muchas gracias. Agradecemos al rector su motivador mensaje que abre el seminario de hoy. Durante el año 2023,
un equipo de 20 autoras y autores de distintos países publicaron un libro sobre mediación comunitaria, en el cual 2 académicos de nuestra universidad y de nuestra facultad, el profesor Gonzalo Frey, que estoy aquí tapando un poco, y la profesora Rosa María Olave. Ellos harán una breve exposición sobre esta publicación y los principales contenidos relacionados a los temas del seminario de hoy. Profesores, por favor. Bueno, muchas gracias a todas las personas que hoy día han acogido esta invitación. Realmente fue una pena no poder contar con el ministro, lo habíamos agendado hace mucho tiempo y como decía el rector, anoche muy tarde le mandó un correo personal explicando que estaba convocado a una reunión en la Cámara por un proyecto que él mismo o desde el Ministerio habían presentado. Pero ya habrá otra ocasión, pero lo representa Isabel, que también mateamente ha podido, así como en muy poco rato, poder tener alguna lectura al libro. Agradecer también al alcalde Codina, a la alcaldesa Delfino y, por supuesto, yo creo que valoramos mucho que esta actividad la podamos coorganizar con el Ministerio de Vivienda, con quien hemos ido teniendo una colaboración y una cercanía, intentando colaborar, especialmente en estos temas que les toca abordar al Ministerio. Y también quisiera agradecer de manera muy especial a un centro que se creó no hace mucho tiempo en el MIMBU, que es el Centro de Formación, Diálogo y Participación, que dirige Patricia Boyko, que está aquí presente. Bueno, nos ha parecido una oportunidad el tema de este conversatorio, de este seminario, traer a la conversación esta reciente publicación, como nos decía María Paz, que se publicó en el año 2023 sobre mediación comunitaria y donde nos reunimos 21 personas de distintos países de América Latina, de España y de Italia, del campo de la resolución, la gestión y la transformación de conflictos y que además provienen o provenimos de distintas disciplinas y que se ha escrito desde también diferentes ámbitos y campos de aplicación de la mediación comunitaria y especialmente en contextos de conflictividad. Nos parece también importante señalar que muchos de los conflictos sociales y comunitarios se expresan en distintos ámbitos de la vida social y en general por la naturaleza de estos conflictos, muchos son altamente complejos, se ven involucrados distintos actores y también múltiples factores causales, estructurales, económicos, políticos, identitarios, etcétera, y que afectan de manera importante la convivencia social ciudadana. Ahora, un elemento, y aquí ya haciendo una pequeña aproximación a la publicación, un elemento que se puede desprender de los distintos artículos de esta publicación es que el conflicto es revelador de algo que siempre es necesario que cambie, que se transforme. Y que justamente el trabajo no es evitar el conflicto, sino que más bien es prevenir las posibles escaladas de violencia que pueden surgir de este. En contextos de tanta complejidad, de polarización y de distintas expresiones de violencias que vivimos en el país, pero también en muchos otros países de la región, se requieren políticas por una parte, que estén orientadas a la prevención, a la gestión, a la transformación y que también se puedan detectar precozmente los conflictos, actuar oportunamente y sucede que lamentablemente muchas veces se interviene cuando el conflicto ya se ha desatado y en algunos casos es muy difícil contenerlo y menos que estos puedan ser resueltos adecuadamente. Más bien, muchas veces se agudizan y se cronifican. Otro elemento que podemos también encontrar en algunos de estos artículos es que la mediación y la mediación comunitaria como tal tiene distintas posibilidades de actuación, porque
está dotada de marcos conceptuales y metodológicos diversos que le permiten justamente esta amplitud y flexibilidad. En el libro encontramos, por ejemplo, un texto de una autora brasileña, jueza, sobre la justicia transformativa, donde ella enfatiza la participación comunitaria a través de una herramienta que son los círculos comunitarios participativos y que ella plantea que es un camino para transformar situaciones de violencia. Ella lo destaco porque ha liderado programas de justicia comunitaria en tribunales de justicia en Brasil. Otro campo de acción también que se ejemplifica en el libro es acerca de la conflictividad y la violencia en instituciones de salud pública. Y esto, la autora lo hace en base a una experiencia que ella ha desarrollado en la ciudad de Rosario, en Argentina. También, desde las Defensorías del Pueblo, hay algunas experiencias que se comentan y que abordan los conflictos ya sea a través del seguimiento y el monitoreo de la conflictividad, utilizando, por ejemplo, sistemas de alerta temprana, que justamente lo que buscan es prevenir situaciones de conflicto y que puedan escalar mayormente. Por otra parte, y por eso es tan relevante la presencia también de dos alcalde, es que autora catalana también comenta una experiencia desde una municipalidad donde ella incorpora la dimensión restaurativa cuando las relaciones se rompen, impactan en la convivencia y la necesidad de reparar. La mediación en las prácticas deportivas, otro campo de acción que abre posibilidades para gestionar conflictos que surgen en medio de una actividad social, recreativa, competitiva, como es, por ejemplo, el deporte. Un artículo muy interesante entre el pueblo gitano, la mediación que puede trabajarse entre el pueblo gitano y la sociedad mayoritaria, escrito por un mediador perteneciente al pueblo gitano en Cataluña. Sin duda que es posible sumar muchos otros temas también diría que algunos quedan pendientes. Por ejemplo, uno de estos que pensamos que podría ser de interés profundizar es el espacio público mediático. Algo que hoy día está muy presente y que muchas veces genera muchas tensiones, ¿no? Y que es el lugar donde se expresan crecientemente los conflictos sociales y donde se construyen relatos sobre esto. Está relacionado también con la expansión y multiplicación masiva de las nuevas TICs. Los actores en conflicto necesitan a los medios y los medios también necesitan los conflictos en una lógica mediática del conflicto y también del poder. Los medios constituyen fuentes de poder, son instituciones y empresas que construyen significados e imaginarios públicos sobre el conflicto, socializando a las personas. Así como los medios necesitan de los conflictos necesitan de los medios, que son espacios públicos que se reflejan, crean y disputan las relaciones de poder. Son muchos los ejemplos que podríamos seguir revisando, pero lo que quisiéramos relevar, ya para ir terminando, son 3 aspectos que están en la base de la mediación comunitaria. Es una práctica pedagógica y tiene un potencial creativo, requiere conocimiento y reconocimiento de los significados colectivamente producidos sobre los saberes, por ejemplo, de una comunidad. Y en conflicto social y comunitario, el rol de terceros, sean estos facilitadores, mediadores, mediadoras, pueden contribuir en la gestión de estos conflictos. Y una de las tareas en este rol puede significar trabajar sobre, por ejemplo, los desequilibrios de poder, dado que los conflictos surgen en condiciones de asimetría. Así también facilitar la habilitación de distintas voces que muchas veces están invisibilizadas. Trabajar en la lógica de la creación de espacios de posibilidad, o en palabras del destacado profesor John Paul Lederach, en espacios improbables. Y tiene el gran potencial de contribuir a la democracia y a promover culturas de diálogo y de participación. Yo he hecho una mirada muy rápida, seguramente cada uno de estos textos se puede abrir a la discusión, a poder también generar distintos puntos de vista y los invitamos, después les vamos a contar cómo acceder a esta publicación. Gracias, Rosa María. Bueno, a mí me ha tocado ahí también acompañar un poco la reflexión de este texto y hay
Rosa María lo ha realizado con bastante profundidad la explicación. Este texto se enmarca en un contexto de crisis global, de multicrisis que estamos viviendo en distinto y que evidentemente afectan nuestros territorios, los espacios locales, y en ese sentido muy importante y agradecido que estén tanto el alcalde como la alcaldesa presentes por la importancia también que tiene este libro y también desde la Autoridad Nacional este diálogo entre academia y el ámbito público, ¿no? Desde donde se enfrentan en la cotidianidad los conflictos territoriales, las comunidades, la fragmentación, la crisis de confianza. Distintos estudios, distintas encuestas ya vienen hace años mostrando el deterioro de la confianza. Tenemos uno de los niveles más bajos, el tercer nivel en América Latina de menor confianza interpersonal en nuestras relaciones, que eso afecta a nuestras relaciones cotidianas, nuestras relaciones con las instituciones a nivel local, a nivel nacional. La confianza institucional también ha mostrado un creciente deterioro. Y más allá de los diagnósticos que ya los tenemos hace muchos años, esta publicación también trata de recoger mucha práctica, herramientas, metodologías, no solo teóricas, sino cómo se está implementando en la práctica aproximaciones para trabajar con la creación de espacios de cohesión social, de confianza, de transformación de conflictos por vías pacíficas. En ese sentido entendemos el ámbito de la mediación comunitaria como un conjunto de prácticas que integran diversas herramientas y metodologías de intervención, tanto de carácter no punitivo y fuertemente enfocada en la participación de las comunidades. En el fondo tiene un componente principalmente preventivo y de gestión temprana de la conflictividad en los territorios, en el ámbito social. En ese sentido, las distintas prácticas, herramientas que Rosa María no ha explicitado y que están en este texto se enfocan en la prevención de la escalada de la violencia, interviniendo tempranamente en los conflictos barriales y territoriales. ¿Es la única solución? Evidentemente que no pretendemos, no tenemos la pretensión los que hemos trabajado en el ámbito de la resolución colaborativa de conflictos que esto venga a solucionar la escalada de violencia criminal, pero sí una comunidad más cohesionada, la posibilidad de participar, la posibilidad de actuar tempranamente en muchos tipos de conflictos nos permite tener una mejor preparación y también dejar muchas veces a las policías a el enfoque más criminal, penal del combate de este y el trabajo que tiene que ver con la convivencia vecinal, con muchas de las conflictividades que están enfrentando nuestras comunidades, pueden ser trabajadas preventivamente, no solo por equipos locales, sino que también fortaleciendo las propias capacidades locales que tienen las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones comunitarias, las juntas de vecinos. Y en ese sentido, distintos roles que podemos identificar en este texto en cuanto a de lo que pueden hacer agentes territoriales en la prevención de la conflictividad. Primero, y muy importante hoy por hoy, la educación en capacidades para el diálogo. En el fondo, la educación, el dotar de capacidades, el trabajar tempranamente con las comunidades educativas, con las comunidades de base, con los líderes en la organización. Bueno, ahí Rosa María ha trabajado con dirigentes a través del Ministerio capacitando, transformando, porque muchas veces la capacidad de diálogo de aquellos que trabajan cotidianamente en el territorio, en los comités de vivienda, en las juntas de vecinos, articulando, desarrollando capacidades, generando espacios genuinos de diálogo, nos permite actuar preventivamente y fortalecer tejido social, cohesión entre los mismos actores para enfrentar sus conflictos y disminuir muchas veces incivilidades o los conflictos generados de la propia convivencia social en los espacios públicos cotidianos. Otro elemento importante es la articulación de la oferta pública que da cuenta la importancia sobre todo de los gobiernos locales, ¿no? En el sentido de lo que tiene que ver con articular las necesidades de la población, sobre todo acá que estamos con el tema de la política de vivienda, la importancia de una necesidad vital en los barrios, del fortalecimiento de los dirigentes, de la identidad de los territorios, que son factores clave para organizar la respuesta a tiempo, generar espacios inclusivos de todas las voces y dar cabida a las necesidades de la población como foco y fuente importante y relevante de conflictividad. Un tercer elemento que me gustaría destacar es el construir espacios puentes. Cómo
generar cohesión social en comunidades fragmentadas y divididas es una necesidad imperiosa para construir confianza interpersonal y hacia las instituciones. Parte importante de las experiencias internacionales que vemos en este libro no solo tienen que ver con prestar servicios de mediación clásicos como los conocemos en sala, de mediación más estándar, sino cómo habilitar espacios de diálogo y encuentro. Es una necesidad de nuestras comunidades en contexto de fragmentación, división, polarización en que nos encontramos. Y por último, cuando la conflictividad escala, los gobiernos locales también son actores fundamentales en la resolución de los conflictos. En algunos casos por la legitimidad que tienen, donde pueden mediar estas disputas o controversias locales o arbitrando espacios locales de disputa y también articulando demandas y necesidades de los propios territorios. Invitamos a poder acceder a esta publicación. Tiene muchas herramientas, metodologías, experiencias prácticas de mediación comunitaria, de justicia restaurativa, de círculos comunitarios, experiencias para fortalecer el diálogo temprano, anticipar y prevenir los conflictos en nuestro territorio, y también ahí aprovechando de invitarlos al diplomado de mediación y resolución de conflictos que tenemos en esta facultad, que ya es nuestra sexta versión, y también a los dirigentes o funcionarios que nos acompañen siempre tenemos importantes descuentos que hacer, porque nos interesa también la presencia de ellos en nuestra oferta educativa. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros colegas de la universidad que nos entregan aportes para el abordaje de la conflictividad social y comunitaria. Como universidad, y en particular desde el área de vinculación con el medio, nos pareció de gran relevancia contar con las voces y las experiencias de dos personas destacadas en su labor como alcaldesa y como alcalde de dos comunas del Gran Santiago. Les toca conocer de primera fuente los distintos problemas y conflictos que se viven cotidianamente en sus territorios y dar respuestas a ellos. La alcaldesa, Karina Delfino, de la Municipalidad de Quinta Normal, y el alcalde, Germán Codina, de la Municipalidad de Puente Alto, compartirán con nosotros su visión desde los territorios sobre los conflictos ahí presentes y su aproximación a estos. Alcaldesa, por favor. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, agradecer la invitación. La verdad es que felicitar el trabajo que se realizó en esta recopilación, digamos, de distintos artículos. Entiendo que son varias publicaciones y que hoy día se había agregado la señora Rosa María a esta publicación. Creo que es súper importante para dar distintas herramientas de distintos temas, pero principalmente centrados en temas de conflictos y la importancia de la mediación y el diálogo. En ese sentido quiero destacar la importancia también de la vinculación entre la academia y sobre todo los espacios locales. Muchas veces la vinculación se hace más potente, digamos, con los parlamentarios, las parlamentarias, pero efectivamente creo que los espacios locales son los espacios de transformación social. Somos los alcaldes y las alcaldesas quienes estamos permanentemente en presencia de diversas situaciones complejas a diario. No a veces tiene una planificación, yo diría, más o menos perfecta de la semana, pero esa planificación va cambiando evidentemente porque siempre hay urgencias en el territorio. Creo que quiero empezar señalando que a mí me caracterizan, yo creo que dos situaciones personales y que me hicieron pensar a propósito del libro. Primero, mi vinculación en el movimiento estudiantil. Yo fui dirigente hace ya muchos años de la educación secundaria, pero sí tiene relación con los conflictos que son multicausales. En esa época yo diría que hasta el día de hoy se sigue manteniendo la desigualdad educacional, que era parte de uno de los conflictos yo creo que más latentes en Chile, que ahora estamos con un problema, una crisis de seguridad, pero efectivamente es un problema y una desigualdad que no ha podido todavía ser resuelta. Y hoy día me toca verlo como alcaldesa, que son en esta diversidad, yo diría, de conflictos marcados principalmente con temas de seguridad, pero que siempre están latentes de diversos conflictos en el territorio, conflictos urbanos, de género, educacionales, de salud, etcétera. Y quiero empezar con una cita que hace uno de los artículos, o sea, una referencia que hace uno de los artículos, precisamente haciendo referencia a este orden social que es injusto e inhumano. Que las democracias de la región no han sabido regular
el capitalismo, la desigualdad en la distribución de los bienes ni las formas desmedidas y poco sustentables de producción y consumo. Latinoamérica no deja de sacudirse con cimbronazos que ponen en jaque la estabilidad de las instituciones, de la economía y de la política, y que dan cuenta de la poca capacidad para metabolizar los conflictos, para escuchar las demandas y realizar los ajustes necesarios que transforman las causas radicales que día a día empujan a muchos al borde del sistema. Quería empezar con esto porque efectivamente en estas causas de los conflictos, efectivamente estas desigualdades que las vivimos a diario y que han sido parte, yo diría, de los movimientos grandes que ha tenido Chile, el movimiento estudiantil del 2006, que fui al que participé yo, pero después el 2011, las causas del estallido, lo que hay detrás finalmente, que también hace referencia al libro a esas violencias que a veces no se ven, pero que son estructurales y que si no son capaces de resolver esas violencias también pueden generar conflictos mayores y que afectan finalmente a la convivencia social. Y en ese caso también lo hace referencia en los diversos artículos, en la importancia de promover las transformaciones sociales y culturales, de finalmente no dejar como de trabajar por esas transformaciones sociales y culturales que se pueden palpar en cambiar y mejorar finalmente la vida de las personas. Y en ese sentido, yo quiero destacar como también algo que yo creo que es transversal al libro, que es la importancia de que pueda prevalecer siempre la paz, la justicia y la convivencia, en un modelo que sea colaborativo y colectivo. Y además, en uno de los artículos hace especial énfasis en lo que significa la política, que no solamente es una política partidista, sino que más bien una instancia de diálogo. Y de hecho se señala que convivir es un divino tesoro, efectivamente por el poder del diálogo. Y en este sentido también quiero hacer una referencia a uno de los artículos que señala que cuando falta la palabra aparece la violencia. Si no se puede reconocer y nombrar las emociones, va a ser más difícil de gestionarlas y encontrar otras formas de interacción. Y además quiero ya empezar a hablar de Quinta Normal y de los conflictos que nosotros hemos vivido allá. Y en este sentido quiero hacer otra referencia respecto a la importancia que tiene el espacio público. Y el libro señala en la dimensión política de la mediación comunitaria que lo siguiente: si tuviéramos que evocar un lugar que nos sugiera el disfrute de la ciudad, seguramente muchos de nosotros elegiríamos un espacio público abierto, un parque, una rambla. Y en esos lugares pondríamos personas de diferentes edades, conviviendo, disfrutando del aire libre, sentados algunos en bancos de una plaza y con un lugar de juego para los niños. El derecho a la ciudad en una de sus tantas expresiones. Muchas veces el Estado lo hace y lo hace bien, pero son insuficientes. Las problemáticas sociales que existen hacen que con frecuencia esos espacios no se utilicen para el fin de los que fueron creados. Y quería hacer referencia a esto porque me trajo a colación o a recuerdo la importancia que tuvo para nosotros en Quinta Normal la inauguración del Parque Mapocho Río, que de hecho lo fue realizado gracias a recursos del Ministerio de Vivienda. Es la inversión más grande, importante que se hizo del Ministerio de Vivienda, que hablábamos un poquito antes de entrar acá. Es una inversión pública de más de 90.000 millones de pesos, que abarca Quinta Normal y Cerro Navia. Es un parque que es la continuación del Parque de la Familia. Es un parque que es precioso, yo diría. O sea, es un espacio público que se transforma además en un espacio comunitario, que es muy relevante para la ciudad. Y para la comuna y por cierto también para la ciudad. Pero eso a veces dista, y por eso hacía referencia a este párrafo, que después también lo señala en el artículo la persona que escribe, porque muchas veces es insuficiente y porque tenemos muchos conflictos que son urbanos, sociales y que no hemos podido resolver. Y aquí quería poner dos ejemplos. Hay un sector de Quinta Normal, que es el sector más poblado de la comuna, que es el sector de Ciudad Los Reyes, que se hizo sin ninguna planificación urbana, que deben vivir, no sé, yo creo que más de 15.000 personas. Se estima que prontamente lleguen 3.000, 4.000 personas. El único lugar donde la comuna tiene edificios en altura de más de 20 pisos. Y ahí es donde se vi, y que está muy cerca del Parque Mapocho Río, que no tiene, tiene transporte, no tiene salud, no tiene ningún equipamiento público, no tiene educación, no tiene jardines, etcétera, y que además es el lugar donde se generan las mayores dificultades
sociales, de incivilidades, como por ejemplo música fuerte, comercio ambulante, desbordado, y además algunos delitos que están asociados como algunos de esos sectores. Y además, y también lo señala, también parte como este artículo, la problemática que hay en el espacio público, en el mal uso del espacio público. Y yo creo que aquí, en este lugar, pero también en las plazas grandes de nuestra comuna, que dista mucho al ejemplo del Parque Mapocho Río, se generan dos problemáticas sociales que yo creo que no hemos podido resolver, que son los rucos, las personas en situación de calle, que yo diría que todas ellas, al menos en el caso de Quinta Normal, están asociadas a consumo problemático de adicciones, o sea, tienen adicciones de alcohol, drogas, etcétera, y que generan un conflicto en el espacio público. Y que además esos lugares que efectivamente están como bien creados, como en el caso del Parque Mapocho Río, hay como una brecha en el caso como del resto de la ciudad, en el caso como de el resto de las plazas de la comuna. Y en esto yo creo que hay lecciones que se pueden sacar precisamente de esta interacción que se hace con distintos autores y artículos, pero también de algunas propuestas desde el espacio local, digamos. Y con esto ya paso como a la última parte de mi presentación, pero una parte del libro dice: la mediación puede contribuir mucho promoviendo lugares de encuentro, de conversación y de proyectos inclusivos. Y en esto, y poniendo también de ejemplo esta falta de planificación urbana que nosotros vivimos en esta parte de Quinta Normal, yo creo que es súper importante que primero siempre los procesos sean de manera participativa. Y también lo hacen referencia en parte del libro, pero yo creo que hoy día lo que estamos viviendo es yo diría como un decrecimiento, una falta de interés en las juntas de vecinos particularmente. Nosotros tenemos un poco más de la mitad de las juntas de vecinos constituidas, pero un fuerte fortalecimiento de los comités de seguridad. Yo diría que son inversamente proporcionales. Mientras como más cuesta constituir juntas de vecinos o reactivar juntas de vecinos, más comités de seguridad se realizan. Nosotros contamos ya con más de 150 comités de seguridad y asumimos con 15 hace 3 años. O sea, el crecimiento ha sido exponencial. Y efectivamente, en los lugares donde existen más comités de seguridad, son lugares más seguros. O sea, son lugares donde hay más comunidad, los vecinos están más comunicados, cuando pasa algo nos avisan de inmediato a nosotros, etcétera. De que yo creo que es una forma también de resolutividad de conflictos que a lo mejor no son derechamente delitos, pero sí de poder evitar de algunos delitos que se cometan como en esos lugares. Lo segundo es la planificación urbana. Hacía referencia a este lugar que fue hecho sin planificación, sin transporte, y es donde más conflictos sociales hay. De hecho, yo diría ya más de un año, sufrimos el enfrentamiento de bandas de jóvenes que se iban como trasladando en el espacio público y entraban como a distintos condominios, que fue como bien comentado de los medios de comunicación. De hecho, tuvimos la presencia del subsecretario Monsalve, precisamente para abordar esta problemática. Nosotros lo asociamos netamente a falta de planificación urbana. O sea, cuando hay una mega construcción. Quinta Normal tiene una población de 140.000 habitantes. Cuando en un espacio reducido viven 15.000 o 20.000 habitantes, efectivamente se generan conflictos sociales. Y por eso yo creo que al momento de repensar o pensar la ciudad, o pensar como en estos proyectos importantes, es importante también la planificación urbana. Y en ese sentido yo creo que es fundamental a lo mejor edificaciones de no tanta altura, con equipamiento público, con plazas y con parques que sean de calidad, porque a veces uno lo deja también como al último lugar el espacio público de plazas y de parques, pero yo creo que es el primer lugar, sobre todo como en lugares que a lo mejor vive gente hacinada, viven en pocos metros cuadrados. Es súper importante que finalmente el espacio público sea de calidad, porque muchas veces además se transforma en los patios de aquellas viviendas. Y además con una mirada de género. Yo creo que la planificación urbana tiene que tener una mirada de género. Principalmente, y nosotros lo vivimos en nuestra comuna, porque las mujeres, que también hace referencia el libro a estos conflictos que son de género, o también de pueblos indígenas,
Pero aquí quiero poner la mirada de género porque las mujeres nos movemos distinto por la ciudad. Las mujeres tenemos principalmente asociados los cuidados de terceras personas. Y al momento de tener, en su gran mayoría, a nuestro cargo los cuidados, efectivamente vivimos desigualdades y vivimos discriminaciones que no los viven otras personas. Y eso significa problemas, o no problemas, pero dificultad en el espacio público. Por ejemplo, las mujeres nos movemos mucho más a los establecimientos educacionales, a los jardines infantiles, a la municipalidad, al CEFAM, que son servicios que generalmente son trámites que hacen las mujeres para terceras personas. ¿Y esto qué significa? Inseguridad en el territorio. Cuando yo paso fuera de un ruco y me muevo de esa manera por la comuna, siendo una persona que además cuida a otra persona, efectivamente me veo peor involucrada, y esas son finalmente desigualdades de género. O cuando tengo que transitar de noche, el espacio está oscuro, obviamente siento más inseguridad en poder transitar. Y esas finalmente también son miradas de género que creo que hay que tener al momento de poder planificar la ciudad. El diseño basado en las personas, yo creo que aquí esto es súper importante a propósito como de la mercantilización que a veces existe del suelo o de este como sistema a veces como bien depredado que tienen en la inmobiliaria, las construcciones para poder llegar y construir. Yo creo que esto es súper importante que siempre los diseños estén basados en las personas, en su bienestar y en cómo finalmente vamos mejorando también la calidad de vida de las personas. Y finalmente crear comunidad, lo ha dicho varias veces el ministro Montes en nuestras entregas de subsidios de nuestros proyectos colectivos, pero para nosotros es súper importante poder aprender a cómo convivir. Convivimos en también lo dice el libro, el ser humano no se entiende solo, sino que en función también de una sociedad y de un contexto y en cómo también nos podemos vincular con otros, y eso es súper importante también poder construir comunidad. Eso en términos generales. Quiero volver a insistir en las felicitaciones del esfuerzo que se hizo. Es súper importante poder entrelazarlo a las realidades cotidianas. Por parte nuestra poder insistir en el diálogo, en la empatía, sobre todo cuando estamos en una posición, en el caso nosotros que somos autoridades, que nos eligen las personas, que depositan su confianza. Creo que es súper importante quienes nos dedicamos al servicio público poder siempre empatizar con la otra persona, con el dolor, el sufrimiento de la otra persona, sobre todo en un mundo y en una sociedad que sigue existiendo y sigue hoy día presenciando altos grados de desigualdad que finalmente también se transforman en conflictos sociales. Así que muchas gracias. Muchas gracias, alcaldesa, por sus palabras. Alcalde, por favor. Gracias. Bueno, primero quiero felicitar a la universidad, al ministerio. La verdad es que siempre es grato ver cuando se trata de acrecentar el marco conceptual para abordar problemáticas que desde la gestión de los distintos gobiernos locales en particular se hacen muy complejos. Yo, junto con agradecer obviamente la invitación también, quiero plantear y entrar al meollo del asunto desde lo que significa tener que estar gestionando comunas. Bueno, en el caso mío en particular, cuando escuchaba a mi colega hablar de 150.000 habitantes en toda su comuna, aquí nos acompaña una dirigente que vive en un sector de Puente Alto que tiene 150.000 habitantes. Nosotros tenemos 800.000 habitantes y la verdad es que nos toca todos los días estar tratando de administrar distintas crisis que nos llevaron hace 10 años atrás a crear la Oficina de Mediación Comunitaria. Antes de ello también habíamos creado, sí, todo el espacio de trabajo de mediación familiar también, que es un tema muy importante, porque sabemos que, y aquí para ir a la base, es evidente que el tramado legal nunca es suficiente para abordar las problemáticas, ¿ya? Y vivimos en una sociedad que lamentablemente a veces trata de descansar las soluciones en que hubiera existido un superdotado en el Congreso. No digo que todos tengan que serlo ni que lo sean, no quiero hacer una calificación al respecto, pero todo, de alguna manera, siento que estamos permanentemente tratando que sea una ley la que solucione distintos problemas de convivencia social. Y en realidad tenemos un problema desde mi punto de vista, y esto
capaz que ni siquiera debiera decirlo como alcalde, porque después, siempre que dicen, esas son opiniones más a título personal, pero creo que tenemos una grave falencia sociocultural, ¿ya? Que es básica. O sea, vivimos permanentemente buscando las responsabilidades en otro, en todo, ¿ya? O si no también a las macroestructuras que de alguna manera nos oprimen, ¿ya? Y resulta que muchas personas que a veces hablan incluso de manera muy bonita de democracia, a la hora de tener que, de manera conciliadora, escuchar a un vecino, ¿no es cierto?, siendo dirigente de una junta de vecinos o siendo dirigente de una organización funcional que no sea territorial, uno ve que tienen parámetros, ¿no es cierto?, y conductas más bien autoritarias, ¿ya? Y empieza uno a darse cuenta que existen una serie de incoherencias que van abriendo espacio a la violencia, a que los problemas no se puedan resolver. Nosotros en el municipio hemos tenido un trabajo enorme, muchas veces tratando de conciliar, incluso cuando hay un grupo de vecinos que quieren colocar un portón para cerrar el pasaje y hay otro grupo de vecinos que no quieren colocar el portón para cerrar el pasaje. Algo tan simple como eso. O sea, y a veces todo termina judicializado, ¿ah? Porque hay alguien que presenta un recurso para hacer el retiro del cierre y después termina la Contraloría interviniendo y entonces tú tienes que destinar hora hombre de la dirección jurídica a responderle a la Contraloría, tienes que destinar también tiempo de los equipos de organizaciones comunitarias o también de mediación a ir a solucionar el problema en el territorio. Entonces, yo no digo que no sea necesario hacerlo, yo creo que uno tiene que hacer siempre lo posible por solucionar los problemas con la comunidad, y es parte no solo de nuestras obligaciones, sino que también creo que todos los que creemos de verdad en el servicio público lo hacemos con cariño, ¿ya? Y tratamos de hacerlo también con cierta eficiencia. La persona que está aquí, me acuerdo que hace, no sé, deben ser unos 5 años atrás, que se cambiaron de villa, ¿ah? Y resulta que, me acuerdo que el problema que se produjo fue con las casas colindantes al proyecto de vivienda que se instaló en el lugar, ¿ya? Y empezaron con un tema de que, me acuerdo que había un área verde contigua entre los dos proyectos, que quienes habitaban de antes no querían que las personas nuevas que llegaron, ¿ya?, al proyecto utilizaran el área verde que era de ellos, cuando es un área verde pública, un bien nacional de uso público, ¿ya? Los orígenes de ambas villas eran relativamente los mismos, ¿ya? Sin embargo, uno podía percibir cierta discriminación y ciertos prejuicios con relación a quienes venían a habitar a tu lado, ¿entiendes o no? Entonces, yo de verdad creo que tenemos un problema que va a ser muy difícil de resolver si no intervenimos desde lo positivo, obviamente, intervenimos en el buen sentido de la palabra, los procesos pedagógicos, educativos, ¿ya? Creo que también el desarrollo de las habilidades blandas es fundamental. Nosotros como municipio apostamos por un programa de extensión horaria, que otros en otras partes le ponen after school, ¿ya? ¿No? Está bien, pónganle el nombre que quieran, ¿ah? Pero nosotros le ponemos extensión horaria porque buscamos extender el horario y además hacer algo que hemos también etiquetado de manera importante, que es construir afectos, ¿ya? ¿Estamos? Creo que nos hemos olvidado de lo importante que es la construcción de esos afectos, ¿ya? Tú hablabas del tema de la confianza. Es muy difícil construir confianza cuando no hay afectos, no hay cierto respeto. Cuando hicimos un parque, que era el Parque Municipal Pueblito de las Vizcachas, me acuerdo que cuando lo hablé con los equipos, yo les decía, todo lo que tiene que ver con la cantidad de metros cuadrados de área verde, la laguna que va a llevar el parque, todo, sí son adicionales. Entiéndanme que el título de la canción es Un espacio para construir afecto, ¿ya? Y eso es. Hoy día es muy bonito verlo, cómo funciona.
me tocó también como presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades en algún minuto mediar y tratar de buscar una solución a un conflicto nacional muy grande que se generó producto de, algunos denominan estallido social, otros revuelta, otros estallido delictual, o sea, cada uno le pone una etiqueta distinta, ¿eh? Y la verdad es que es muy doloroso ver cómo en la sociedad al final se van generando estos compartimentos estancos que no son capaces de darse cuenta que en realidad la felicidad pasa por convivir sanamente, ¿no? Que pasa por buscar utilizar todo lo que tengamos a nuestro alcance para que no pasen situaciones dolorosas. Ayer, por ejemplo, que estábamos con el sistema frontal, estuve en un campamento, ahora le dicen asentamiento, ya. A veces yo sé que lo conceptual, los conceptos tienen injerencia, son importantes, ¿eh? Sobre todo en el tema de género. Soy tremendamente respetuoso porque creo que todos hemos ido aprendiendo la última década de manera especial cómo ir abordando de mejor manera algunos temas, ¿ya? También ese proceso de aprendizaje, mediación, son sumamente importantes las autoridades, ¿eh? Y ayer estaba en Millantú, ¿ya? Y fíjate que el comentario que yo le hacía a los chicos del equipo es, ¿se fijaron el cariño que tienen entre los niños que volvían de la escuela? ¡Qué bonito! Porque eran puros niños inmigrantes, ¿ya? Y se generó una poza muy grande y nosotros de hecho llevamos los camiones, ¿ya?, para sacar el agua. Y los niños llegaban hasta la poza y no podían pasar, entonces se iban acumulando los niños ahí y se seguían mojando. Entonces yo le dije a los chicos, oye, atinemos, agarramos la camioneta, ¿ya?, y paso la camioneta por el pozo de agua, ¿no es cierto?, hasta el otro lado, como 2 cuadras de pozo de agua, y trasladamos a los niños para el otro lado, ¿ya? Y después algunos me dicen, oiga, ¿y no nos puede acercar hasta la casa? Ya vamos para allá. Algunos iban adentro, otros iban atrás. Y los llevamos para allá y fíjate que era hermoso. Yo le decía, fíjate como el niño que viene caminando, porque habían otros que venían caminando, se saludaban de nombre con el que venía en la camioneta, ¿cachai? A pesar del momento complejo de lluvia, oye, estaban felices disfrutando y casi que cantaban arriba del... Y fíjate que nosotros somos muy seriotes, encuentro, ¿ah? Yo le decía, tenemos algo que aprender de los inmigrantes. Fíjate que tienen una manera, no sé cómo aprendía, de tomar los momentos incluso hasta difíciles y sacarles y darles la vuelta. Y se produjo un momento súper bonito ahí, ¿ya? Después en la tarde estuvimos en el albergue para gente en situación de calle, compartiendo una once también. Y son espacios en los que se construye afecto. Y yo se los quiero plantear, se los quiero dejar dando bote, porque cuando veo esto, entiendo que hay un tema de estructura, hay un tema legal, pero si no volvemos a la base del ser humano, mira, el problema que tenemos es que así como las ecuaciones matemáticas no son la solución para todo, ¿sí?, tampoco las leyes, porque todas son imperfectas. De hecho, a veces hay leyes que apenas salen, ya se dan cuenta que se equivocaron cuando las redactaron. ¿Se han dado cuenta? ¿Ya? Y hay algunas que salieron hace poco. Y de verdad que solo lo que les quiero decir es que la única manera de resolver todos esos espacios inconexos, todos esos espacios que no se pueden solucionar a través de decretos, es con que tengamos la humildad de sentarnos a conversar y buscar soluciones. ¿Ah? Y eso pasa a nivel de municipios, de juntas de vecinos, de gobierno, de universidades. Me imagino que al interior de la misma universidad incluso hasta debe haber lógicas que a veces cuesta lograr engarzar, porque en todas las instituciones en todas partes se cuecen habas, decían las abuelitas, ¿ya? Y creo que es así. Entonces, solo hacer el llamado, decirle, nosotros estamos en esa línea, la mediación comunitaria para nosotros es fundamental, venimos hace mucho trabajándola, pero si no vamos resolviendo el problema de base de la confianza en las instituciones, ¿en qué mediador vas a creer tú? ¿Ya? Yo te hago la pregunta solamente, la dejo planteada, porque también uno ve que se pierde confianza cuando uno mira las instituciones en general públicas,
te das cuenta que todas están por el suelo. Entonces, ¿cómo reconstruimos la confianza? Obviamente yo creo que hay que actuar con mucha responsabilidad. El sistema también tiene que, en casos, obviamente, de irregularidades, ser muy drástico en sancionar, para que se entienda que al menos quienes siguen están lejos de esas prácticas, porque si no, al final de cuentas, todos lo meten en el mismo saco. Y resulta que esa misma institución es a la que va a terminar manoteando muchas veces la comunidad para resolver un conflicto. Y claramente tenemos un serio conflicto en las políticas de vivienda, para conectar un poco con el Ministerio de Vivienda. Yo siempre he sido contrario a que la construcción social sea en altura. ¿Ya? Hay gente que me dicen, el problema es que no podemos financiar otras... Hay gente que me dice, el problema es que no podemos financiar, no nos da para financiar otras soluciones. ¿Ya? Yo creo que el problema también es que hay que salir un poquito de la caja. ¿Ya? Hay mucha gente que perfectamente podrían estar dispuestos a volver a la autoconstrucción si es que el Estado financia la compra de un buen terreno, en un buen lugar. Y en vez de estar, ¿me entienden?, con la carga de la compra del terreno y de la construcción, ¿ya? Y hay muchas familias que tú las ves hoy día haciendo un esfuerzo por establecer su vivienda, incluso en un lugar que ni siquiera es de ellos, porque es un lugar o tomado, ¿ya? O es un bien nacional de uso público, y tienes los conflictos que se vienen grandes. El Ministerio, yo no sé si ustedes saben que uno de los problemas grandotes que se viene, sociales, es que hay orden de desalojo por parte de la Corte Suprema de varios asentamientos y campamentos en Chile. No sé si se están al tanto. ¿Ya? Esto no va a ser posible solucionarlo si no hay procesos de mediación. Es imposible solucionarlo, porque el Ministerio te dice, no tengo plata para comprar el terreno, ¿ya? O tengo plata para comprar el terreno, pero no para construir. ¿Ya? Y en otras partes también te dice que el problema que tenemos es que la norma no permite construcción en esa zona. ¿Sí? Por distintos motivos. Si en realidad en algunos casos se justifica porque son zonas de riesgo, y en otros casos no se justifica tanto, sino que simplemente son errores normativos o que había zonas urbanas que nunca se extendieron, porque tenemos un serio problema con el suelo urbano en Santiago. ¿Ya? Otra cosa que no se ha solucionado por ningún motivo. ¿No? Porque está obligando a la construcción en altura, finalmente, pero construcción en altura que a veces no va acompañada del marco normativo suficiente para garantizar la dignidad de la convivencia social. ¿Ya? Ahí no sé si crear ese concepto es atingente, pero creo mucho que esa convivencia social también tiene que tener ciertos parámetros de dignidad. ¿Ya? Entonces, claro, hoy día ya te preocupáis de que esté la sede social, ya, check. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la conectividad? ¿Qué pasa con la cantidad de establecimientos educacionales, jardines infantiles, consultorios, etcétera, etcétera, etcétera? Incluso, oye, encuentro muy prejuicioso cuando a veces hay gente que por distintos motivos critica que hay una persona en un asentamiento que además tiene un auto. ¿Me entendía, no? Es como que, oye, es como que en realidad que el pobre, es como que para algunos, es como que el pobre tiene que seguir siendo pobre, porque si no demuestra que es pobre en realidad no se justifica, ¿me entiendes, no? Es como una cuestión, es una vuelta permanente, terrible. Oye, pero sí es obvio que cuando se hacía, mira, cuando se hacía la ficha CAS, ¿se acuerdan que antes se llamaba ficha CAS? ¿Sí? Y después fue evolucionando ya el registro social de hogares. Ya no vamos a hablar de toda esa evolución, pero me acuerdo de la ficha CAS que si tenías televisor, la gente lo escondía en la casa o el refrigerador. Oye, y resulta que hoy día es un bien que se considera necesario. ¿Cómo no vas a tener televisor para estar informado o para, hoy incluso entretenerte? Porque ya está encuentro sano que te puedas entretener. O sea, yo sé que puede sonar raro, pero incluso cuando hablamos de enfermedades mentales, ¿no es cierto? Es obvio que la gente tiene que tener un despiche de toda su tensión en algún minuto, ¿no? Ya. Y además ojalá que sea en familia. Bueno, hay que ver muy bien qué es lo que se ve también, porque a veces las cosas que se ven algunas no aportan mucho en ese sentido. Pero lo que les quiero decir es que en ese minuto tener refrigerador y tener televisión se consideraba de los privilegiados. ¿Y cómo no iba a tener
refrigerador si tienes que conservar tus alimentos, por ejemplo? ¿Ya? ¿Estamos? O a veces ya los que saben que tienen temas diabéticos, etcétera, tienen que conservar algunos medicamentos. ¿Estamos? Y son hartas las personas que están en esa condición. Pero ¿por qué se los digo? Porque resulta que se piensan viviendas sociales muchas veces sin la cantidad de estacionamiento suficiente, cuando es tan importante. ¿Me entiendes? Y algunos te van a decir, no, sí, pero es que lo que queremos es irnos para el lado del transporte público. Ya, está bien, sí, fomentemos el transporte público, etcétera, pero también tienes que dejarle la libertad a las personas que eventualmente por distintos motivos, ¿ya?, tengan un vehículo particular, que lo puedan tener, ojalá, cerca de su vivienda, porque también tienes un problema con la seguridad. Y si no está cerca de la casa, al final la gente sufre un deterioro en los pocos bienes que ha logrado hacerse, ¿ya?, ha logrado conseguir. Perdón que me he salido un poco, pero lo que les quiero decir es, estamos en una crisis permanente. Yo creo que tenemos un problema no resuelto, ¿ya? Es un problema gigante desde mi punto de vista con la inequidad urbana, que sí ha tenido, ojo, aportes. No quiero generar rencor, porque tampoco me gusta que solo se digan las cosas malas por parte de algunos, veo a veces como para manipularlos, ¿no es cierto?, y generar alguna reacción casi violenta. No, yo lo estoy planteando como una identificación y un diagnóstico, porque creo que se tiene que solucionar de manera responsable y a tiempo. Y cada vez que pasan los días, pasan los meses y pasan los años y no se solucionan, lamentablemente sí se va generando una desconexión ciudadana que te hace ver al otro y a las instituciones como un enemigo, en vez de como alguien que coadyuva en tu plenitud, en tu felicidad, ¿no? Entonces, estamos en una situación muy compleja. Y el tema de la educación, sigo insistiendo, creo que no se trata solo de más instrucción. Hoy día, en este aparatito, puedes conseguir la información que quieras. Probablemente, ¿ya? Probablemente no, estoy seguro que mucha más de la que tú puedas memorizar, ¿ya? O sea, aquí está la información, en las redes, ¿ya?, en el mundo paralelo digital. Entonces, nuestro acento como sociedad y como mediadores, etcétera, tiene que ser la instalación de fortalezas en las personas, ¿ya?, de recapturar el sentido humano del vínculo, que es lo que hemos ido perdiendo como sociedad, ¿ya? Porque si no lo hacemos, no hay proceso mediador que solucione nada. Todo se termina yendo a los tribunales, se judicializa, ¿ya? Y se demora ahí y al final se muere solito, ¿ya? ¿Estamos? Entonces, la verdad es que ahí yo creo que hay que poner un acento importante. Desde el Ministerio, desde la conexión que el Ministerio tiene con el resto de las instituciones del gobierno central, en educación y otras, también colaborando con los municipios, pero o salimos de esta situación o de verdad no nos sigamos quejando después de que los parámetros, los indicadores no dan y de que para algunas cosas que nos conviene nos comparamos con la OCDE y después con las que no nos conviene decimos que en realidad es ilógico compararse con esos países porque tienen una realidad distinta. Es como tan extraño todo, es como raro, ¿eh? Entonces, solo decir que creo que los municipios necesitan tener más atribuciones para lograr ir solucionando esos problemas también de mediación que se van produciendo todos los días. El semáforo, para que sepan, ¿eh?, el semáforo que la alcaldesa quiere instalar en Quinta Normal o el alcalde quiere instalar en Puente Alto, si no está aprobado por una institución del nivel central, no puede llegar a instalarlo. O sea, y resulta que el conflicto social, por un atropello, por un choque, es la MUNI, la alcaldesa o el alcalde que va a terreno y se junta con los vecinos y tiene que aguantar y ver y tratar de solucionar el problema. Y aunque tenga los recursos para instalar el semáforo, si no hay un estudio que cumpla los parámetros de la Unidad Operativa del Control de Tránsito, ¿ya?, del Ministerio de Transporte, el municipio no le va a poder instalar el semáforo, ¿ya? Te estoy dando un ejemplo, así, pero oye, incluso es más, ni siquiera eso. El paradero, ¿ya?,
Si el paradero, los vecinos te piden que lo traslades porque está en una esquina insegura, porque nos cuesta llegar allá, porque cuando llueve, justo esa calle es la que se inunda, entonces queremos que esté en la otra calle para que cuando pase la micro o los autos no nos tiren el agua al paradero, porque allá no está esa acumulación de agua, el municipio no puede llegar y cambiar el paradero tampoco. ¿Entiendes? Entonces, lo único que sucede por no tener la descentralización que debiéramos tener en nuestro país es que se va acumulando esa molestia permanente con la institucionalidad, ¿me entiendes o no? Y eso es algo que cada cierto tiempo se va gatillando y va generando conflictos, problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Y el tema de la seguridad, ¿para qué decir? ¿Ya? ¿Para qué decirlo? O sea, solo les voy a dar un ejemplo y con esto cierro, ya cierro para que estén tranquilos de que no voy a alargar más. Mira, venía para aquí. Tengo los mensajes aquí, yo soy muy respetuoso de la privacidad, pero son mensajes de audio y todo, por eso no se los voy a mostrar, ¿ya? Pero de una dirigente que tienen problemas con los asaltos en una villa, ¿sí? ¿Ya? Entonces, el municipio estuvo presente, el municipio coordina patrullajes con los vehículos municipales, también carabineros, pero lo que ella me indica es, bueno, pero es que estos delincuentes esperan que se vayan, ¿no es cierto?, para hacer de la suya. ¿Estamos? Bueno, el municipio incluso aunque los pudiera capturar, ustedes saben que no los puede trasladar ni siquiera a la unidad policial. Porque incluso la ley que están discutiendo en el Congreso, que se pudiera eventualmente aprobar, incluso ponle en unos meses más, dice que el funcionario municipal, porque hoy día el funcionario municipal no puede detener, solo puede retener, es decir, cumple la misma función que cualquiera de ustedes como ciudadanos. El funcionario municipal de seguridad no puede hacer más que ustedes, ¿ya? Para que tengan claro eso. Y resulta que la nueva ley dice que incluso deteniendo al delincuente, no lo va a poder trasladar a la unidad policial. Va a tener que esperar ahí que llegue Carabineros cuando llegue, porque también ellos están con mucha pega. ¿Y usted sabe qué le va a pasar a ese funcionario municipal? Que va a venir la patota completa a enfrentarse con el funcionario municipal. ¿Entiende? Entonces, va a haber más violencia sobre la persona que se supone que la ciudadanía le está pidiendo que de alguna manera lo auxilie frente a un problema de seguridad. ¿Ya? Y esto va a generar una cola gigante, desde disminución de las planillas de personas que están dispuestas a trabajar en el tema de seguridad municipal, porque no van a tener tampoco, acuérdense, la posibilidad del uso de algún elemento no letal. Nadie está diciendo que anden con armas de fuego, pero con algo para defenderse. Y escuchemos que dijo el subsecretario hace unos días atrás, nosotros no vamos nunca a apoyar que los funcionarios municipales usen algún elemento no letal o arma de cualquier tipo, nada. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el municipio los municipios se van a tener que retraer de las actividades de seguridad, ¿ya? Porque si no, ¿qué va a suceder? Vas a condenar al funcionario municipal a ser víctima. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué va a pasar? Van a empezar las demandas hacia los municipios, desde el mismo funcionario. Me obligaron a hacer esto, pero no me dieron los resguardos. Entonces, las reglas del uso de la fuerza que se están discutiendo en el Congreso también debieran discutirse para los funcionarios municipales, algo que les dé algún tipo de atribución, por lo menos para defender su integridad. Si de eso estamos hablando, no estamos hablando de algo más allá. Estamos nosotros como alcaldes, incluso de distintos colores políticos, de acuerdo en que tenemos que salvaguardar la integridad física de nuestros funcionarios. Porque hoy día los funcionarios municipales están en un riesgo gigante. Acaban de matar a uno hace poquito en Macul, acuérdate, cuando fueron a un procedimiento de violencia intrafamiliar. ¿Ya? Entonces, ya yo solo cerrar con eso para que sepan el problema serio que tenemos, que los municipios tienen que mediar todos los días, pero le faltan atribuciones para estar mediando y solucionando finalmente los conflictos porque tienen que esperar que un tercero, muchas veces en el nivel central, sea el que termine diciendo si sí o no a las mismas decisiones que se ha logrado construir con la comunidad y con los municipios en la calle. ¿Ya? Este es un problema serio, gigante, así que le agradezco a la universidad que ponga este tema en el tapete, ¿ya? Le agradezco al ministerio que lo haga, porque esto necesita avanzar y que finalmente esas mediaciones de verdad se transformen en ley para las partes. Eso, gracias.
Muchas gracias a ambos por traer este espacio, tanta experiencia, aprendizajes y desafíos que nos permiten además tener una mayor comprensión de las situaciones que se viven en sus respectivas comunas. A continuación, invitamos a Isabel Serra, que es la jefa del Centro de Estudios de Ciudad y Territorio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y hago énfasis en el urbanismo, que muchas veces se nos olvida y que ha sido parte de la discusión hoy día, a que nos comparta su visión sobre los desafíos de la política pública en cuanto a vivienda y convivencia social. Por favor. Hola. Bueno, yo creo que todos y todas esperaban al ministro. Lo siento, vengo yo en su representación. Así que voy a dar algunas ideas que son muy breves para que tal vez después creo que preguntas, ¿sí? Y bueno, primero agradecer a Gonzalo y a Rosa María y sobre todo agradecer el trabajo de la alcaldesa y del alcalde. Aunque yo no soy de su sector político, alcalde, yo admiro profundamente el trabajo de los gobiernos locales. O sea, entiendo que el conflicto hoy en día es donde se expresa más, donde la latencia del conflicto es en el territorio y los primeros que se enfrentan a ellos son los gobiernos locales. Y no solamente los alcaldes y las alcaldesas, sino que los equipos, ¿no? Los equipos que están en el territorio y en el fondo tienen que enfrentar de primera fuente los inicios también y el desarrollo de los conflictos. Entonces yo de partida agradecer y también transmitirle la admiración a la gente que trabaja en las municipalidades, sobre todo en estas épocas y en estos contextos de incertidumbre. Bueno, lamentablemente el ministro no pudo venir por un tema de contingencia, pero claramente escuchar al ministro hablar del tejido social, hablar de la resolución de conflictos, es bien inspirador. Una lástima que no hubiera podido venir, pero yo quería más bien plantear tres ideas que cuando leí hoy día en la mañana el libro, me parecen que hay que volver a esta mirada de que el momento de Crisálida, que es la primera autora, que dice cómo ella se enamora de alguna manera de la mediación comunitaria y de su paradigma, porque claramente este paradigma claramente no describía el mundo en el que estaba viviendo, pero sí en aquel que me gustaría vivir. Entonces, de todas maneras, este libro, aunque no lo dice de manera explícita, habla, ¿no es cierto?, de utopía, ¿no es cierto?, de utopía y de cómo todas las personas que trabajamos con lo colectivo, con lo público, con las comunidades, buscamos en la utopía este sueño por vivir en un lugar mejor. Y no solamente vivir en un lugar mejor que tiene un espacio, sino que ese espacio se conforma a partir de las relaciones sociales que se establecen entre todos nosotros y que también, ¿no es cierto?, el alcalde Codina comentaba con esta dificultad más bien cultural que tenemos hoy en día de cómo convivimos, ¿ya? Esa por un lado. Por otro lado, me pareció súper bonito esto de decir que no solamente uno tiene que comprender y resolver los conflictos, sino que la idea de entender, de ser y estar en relación con los demás. También la alcaldesa lo decía, ¿no?, que nosotros convivimos con otros. Entonces, ser y estar con otros es fundamental de entender cómo nosotros compartimos este espacio y cómo aprendemos a solucionar estos problemas. Y básicamente el tema de vivir unos con otros en este espacio que nos es común tiene que ver con la gestión del poder, ¿no es cierto? Y aunque poder uno puede sonar como que el poder es algo que es difícil, feo, casi como poder hablar cochino, uno podría decir, pero no, el poder es un ejercicio que todos nosotros hacemos en distintas escalas, a nivel central, a nivel regional, a nivel local, a nivel doméstico, y el ejercicio del poder tiene que ver mucho con, ¿no es cierto?, identificar conflictos, resolver conflictos, gestionar conflictos. Y en ese sentido, volviendo a la escala más bien comunal, ustedes de alguna manera son esta unidad mediadora entre las distintas escalas de poder y articulan, ¿no es cierto?, este ejercicio que tiene que ver cómo resolver, ¿no es cierto?, las demandas, las expectativas, los sueños desde los territorios, los barrios, desde los lugares y los espacios hacia arriba, ¿no? Y esa es la importancia de los gobiernos locales y en eso yo coincido en la necesidad también de darle más valor, más autonomía también y más poder en ese sentido a los gobiernos locales. Desde ese contexto el libro se plantea desde un contexto post-pandemia, que también es una cuestión bien
que uno podría decir como crítica, en el sentido que el mundo cambió y nosotros todavía no nos damos cuenta cuánto cambió, ¿no es cierto? Como que todavía yo creo que nos olvidamos un poco de esos malos años y todavía, ¿no es cierto?, no reflexionamos la cantidad de cambios que hemos vivido, ya sea en materia demográfica, de vivienda, de sociedad, de tecnología, de cómo nos llevamos o nos resolvemos en el espacio público, de la política, de la politización. Entonces hoy día, de a poco, volvemos a entender lo que nos pasó, que estuvimos encerrados 2 años y que de repente salimos al espacio público y se nos olvida cómo nos relacionamos. Y en esa instancia, ¿no es cierto?, lo que provoca la pandemia es como de alguna manera cómo nos volvemos a relacionar y cómo nos mediamos de nuevo, ¿no? Cómo resolvemos nuestros conflictos que son nuevos, que se ajustaron y que de alguna manera la pandemia, como produjo un mayor aumento de la desigualdad, los conflictos, ¿no es cierto?, se han profundizado. Y de alguna manera no solamente la pandemia lo que trajo es una profundización de la desigualdad, sino que a su vez es la explosión de la tecnología. Y en ese sentido, la aparición y la consolidación de esta ciudad digital, no sé si han escuchado, pero nosotros tenemos una vida que es física y una vida que es digital, todos nosotros, ¿no es cierto? Nos comunicamos por teléfono, hablamos por teléfono, postulamos al MIMBU por internet, postulan a las personas a los subsidios o a los bonos por internet. Entonces tenemos una vida que es física y digital. Y en la vida digital también están apareciendo estos conflictos que todavía no sabemos cómo resolver, cuáles son los protocolos, cómo nos comunicamos, cuáles son las comunidades virtuales y cómo eso tiene un efecto en el territorio, ¿no es cierto? Entonces esta dualidad y esta tensión entre la vida digital y la vida física también es un desafío que nosotros tenemos que enfrentar, no solo desde nuestra domesticidad, desde las casas, sino que también desde los gobiernos centrales, regionales y centrales. Volver un poco al tema del conflicto territorial en específico, que me pareció muy atingente esto de, primero de la definición que comentó Rosa María respecto a que lo interesante del conflicto de lo revelador, ¿no es cierto? Como que no me había caído un poco la teja, pero dije, claro, por eso todo el mundo dice en los conflictos hay oportunidades, ¿no? Lo interesante de identificar el conflicto es ver la oportunidad y poder gestionar, ¿no es cierto?, para mostrarnos algo que debe cambiar. Y en ese sentido, enfrentarnos a los conflictos no debiera ser algo que nos asuste. Por eso mismo, volviendo a la idea de poder, el susto que nos da hablar de poder o el susto que nos da hablar de conflictos, cuando los conflictos son fenómenos que son naturales a la convivencia humana. Pero cómo enfrentarlos y solucionarlos de manera adecuada, coherente, desde la perspectiva de género, desde la perspectiva de derechos humanos, eso es algo que nosotros tenemos que discutir, ¿no es cierto?, y profundizar en ese sentido, sobre todo desde el ámbito de las autoridades, gobiernos regionales, centrales, locales. Bueno, hablando un poco de la política, ya que me pidieron que hablara de la política, yo no soy experta en política habitacional, pero sí me gusta mucho hablar de política y de política, pero claramente en relación a la política no partidaria específicamente, sino que de la idea de política que es, ¿no es cierto?, esta autora habla de un término más bien polisémico, que tiene muchas acepciones, pero básicamente tiene que ver con lo que todo nos convoca, ¿no es cierto? Vivimos en un lugar común, tenemos problemas y conflictos que no son comunes, entonces la pregunta política es cómo nos ponemos de acuerdo para solucionarlo. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo para que todos estén incluidos, para que nadie quede atrás, ¿no es cierto? Y esa es una pregunta que es política, porque tiene una orientación respecto a un problema, qué decisión tú tomas y qué prioridad le das a la resolución de ese conflicto. Entonces, más allá de que todos los conflictos son fenómenos que son naturales a nuestra convivencia, sí la decisión y esa orientación es política, ¿ya? Y desde esa perspectiva, lo político después se transforma, ¿no es cierto?, en política pública, ¿ya? Y de ahí venimos nosotros los que trabajamos en ese sentido en el gobierno central en este caso. Más allá de hablar de vivienda habitacional, que yo entiendo que hay muchos problemas que podríamos estar más bien el mes completo hablando de las deficiencias también del Estado en todo sentido respecto a cómo el Estado tampoco es capaz de metabolizar la cantidad de conflictos que hay hoy en día
en el contexto de incertidumbre y complejidad en que estamos viviendo. Pero básicamente desde el centro de estudio en específico, que no es desde política habitacional, sino que más bien desde el centro de estudio y desde el centro de participación de diálogo y formación, nosotros estamos preocupados, cuando nos da el tiempo también, estamos trabajando el tema de prospectiva y futuros. Por eso quería hablar del tema de la anticipación, y creo que eso hoy en día es fundamental, porque en Chile hoy en día la contingencia nos come todo, el día a día, la meta, el indicador, la emergencia hoy en día nos está superando, pero tenemos que ser capaces de alguna manera de poder, ¿no es cierto?, pensar y planificar en esta perspectiva de la prospectiva o de los futuros, ¿no es cierto? Desde esta perspectiva, la planificación propiamente tal es la herramienta, ¿no es cierto?, que trabaja sobre el futuro y el suelo y de alguna manera es capaz, ¿no es cierto?, de anticipar, de orientar, de regular estos conflictos que nacen del vivir todos juntos. ¿Ya? Nosotros desde el Centro de Estudio y desde el Centro de Formación y Diálogo, lo que nosotros buscamos, ¿no es cierto?, es poder anticiparnos a estos conflictos territoriales y buscar y construir distintos escenarios para mejorar nuestra toma de decisiones. Yo sé que esto va a ser lento, pero entendemos que la resolución de conflictos, una variable que es fundamental, es la anticipación, y la prevención, ¿no es cierto?, y poder tomar decisiones complejas en momentos adecuados, con una posibilidad de escenarios distintos, donde la gobernabilidad tenga mayor certeza, bajemos grados de incertidumbre y ambigüedad, y que podamos dar, ¿no es cierto?, no solamente mayor gobernabilidad en la toma de decisiones, sino que dar mayor eficiencia al uso de recursos. Y en ese sentido, para ir terminando, nosotros nos preocupa no solamente el día a día y la contingencia que nos lleva la mayor parte del día, pero sí estamos preocupados en el sentido de los futuros, porque ahí están nuestros niños básicamente, y que hoy en día, si uno piensa estas generaciones futuras que van a tener muy poco acceso a vivienda, hablando básicamente de problemas de acceso a vivienda, ¿cómo nosotros podemos pensar y adelantarnos a tener mayores y mejores respuestas en ese sentido? En Puente Alto, por ejemplo, esta diversidad de opciones de acceso a vivienda, diversidad de opciones de construcción, y por eso nuestra preocupación de no solamente mirar el día a día y desde el centro de estudios preocuparnos de establecer metodologías para mejores procesos de toma de decisiones, bueno, que al día siempre son políticas, pero como decía el alcalde, y yo recojo ese guante, el tema de los afectos, que tiene que ver también con el tema utópico. Cómo nosotros, ¿no es cierto?, pensando en un futuro, en vivir en mejores lugares, conversamos todos en comunidad y también están desplegados nuestros afectos. Porque en la ciudad y en esta imagen de buscar un mejor lugar donde vivir, se despliegan nuestros cariños, nuestras expectativas, donde van a crecer nuestros hijos, donde nos vamos a juntar a hacer el asado, ¿no es cierto? Entonces, en los procesos de mediación, ¿no es cierto?, comunitaria, sobre todo en el tema del espacio y el espacio público, la idea de la utopía, el amor, el afecto, los cariños son fundamentales. Y yo creo que dentro de esta crisis cultural, de alguna manera, o que estamos viviendo respecto a los temas de convivencia, yo creo que tocar la tecla del afecto es muy adecuado. Porque al final del día la política también es casi todo emocional y afectividad. Más allá de lo técnico y lo político, hoy en día la variable afecto está tomando un rol muy preponderante también en el proceso de toma de decisiones, y eso hay que integrarlo, yo diría. Así que gracias, y bueno, lamento que no haya venido el ministro, espero haber sido una buena representante. Sabemos que la alcaldesa y el alcalde están súper demandados, han hecho un especial esfuerzo por venir hoy día, lo sabemos, y sobre todo por compartir estas experiencias tan cotidianas que ustedes plantean y que muchas veces también la academia no está suficientemente cerca de eso. Y ahí lo que decía la alcaldesa en el sentido de poder establecer estas relaciones de mayor cercanía entre la academia y el mundo más concreto y real, ¿no? Donde se viven los problemas. Yo creo que, y también lo plantea el alcalde, es súper necesario y yo creo que es un desafío. Y por otra parte, también cómo generar estos espacios donde se encuentra
un ministerio, el Poder Ejecutivo, se encuentra con los gobiernos locales, además gobiernos que vienen y que pertenecen a mundos políticos distintos, y eso también es súper valioso porque muchas veces justamente encontrarse y conversar entre los mismos o entre las mismas, yo creo que se avanza menos que conversar entre aquellos y aquellas que piensan en algunos puntos mucho más similar de lo que muchas veces se cree. Y eso también es importante como rescatarlo, porque claramente Puente Alto, Quinta Normal y otros municipios comparten problemáticas, incluso muchas veces desarrollan estrategias similares, tienen aproximaciones en algunos temas distintas, pero eso también enriquece, creo yo, y eso es valioso. Y por otra parte, todo lo que nos plantea Isabel, en cuanto a esta mirada mucho más amplia, integral, de lo que de las tareas propias de un ministerio como el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Yo creo que hoy día nos quedamos con varios temas ahí como que nos permitan reflexionar, profundizar. Esto es la construcción de afectos, ¿no? La construcción de afectos, la utopía, la necesidad también de desarrollar esas capacidades en los distintos ámbitos. Como alguna de ustedes decía, en la misma universidad, en el espacio escolar, en el barrio, en el mundo político. Ayer me tocó por una cosa estar en una comisión en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, y yo decía que tanto se necesita también de eso en esos espacios, ¿no? Bueno, agradecer al Ministerio de Vivienda, a todas las personas que hoy día han venido, se han dado su tiempo en participar en este espacio, a quienes también están conectadas. También decirles que el libro tiene la manera de adquirirlo es comprarlo en un link, que se lo vamos a hacer llegar a todas las personas que se inscribieron, pero porque la editorial es argentina, pero la editorial nos hizo llegar el libro, lo tenemos, entonces más bien nuestra tarea es entregarlo, pero el libro se paga al link de la editorial. Vamos a mandar esos datos a todas las personas que hoy día han participado, se inscribieron, etcétera. Y bueno, nos gustaría mucho, por supuesto, seguir en contacto con la alcaldesa, el alcalde, con las experiencias que ustedes tienen. Qué bueno, alcalde, que tengan una experiencia en mediación comunitaria, sabíamos eso, estamos en antecedente. Y con el Ministerio de Vivienda, ¿ya? La mediadora, sí, la responsable del centro. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, y con el Ministerio de Vivienda, por supuesto, en poder seguir en esta colaboración. Y no sé, Gonzalo, ¿no? ¿Está bien? Bueno, disculpe, ¿puedo dar una opinión? Por supuesto. Por supuesto. Porque nosotros en Bajo de Mena somos unas personas que somos muchos habitantes, de los cuales hay muchos condominios sociales que hoy en día son copropiedad. Copropiedad existe en que lamentablemente el municipio no puede entrar a esos condominios hoy en día, porque el administrador aparte, porque tenemos que ver se ve muchas cosas factibles de que el municipio no puede participar. Oye, el primer condominio social en Bajo de Mena fue Alto San Francisco con 360 familias, que nuestro alcalde le costó mucho tomar la decisión cuando estábamos varios dirigentes para poder aceptar que sí realmente había más necesidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con eso? Los estacionamientos partieron pocos para toda la cantidad de personas. Hoy en día hay más condominios sociales, hay más proyectos donde se ha evaluado y gracias a Dios ahora han aumentado los estacionamientos de las personas. Entonces, cada copropiedad hoy en día para condominios también es un problema. De primera, cuando todos recibimos nuestra vivienda, es toda felicidad, pero después van viendo los defectos, que no hay un semáforo, que quizás nos falta un paradero, y ellos a veces entienden que usted, maestra, el curso que nos dio, escucharnos, las personas a veces no escuchan y exigen al municipio y creen que el alcalde o la alcaldesa tienen la culpa de que no puedan poner un semáforo, de que no puedan, lo que estaban hablando ustedes. Tengo que decirlo y explicarlo. La ley copropiedad es
Está bien. Cambia, ley de integración social, las viviendas cambian. Hoy, a 30 años atrás, que se hizo cantidad, pero no calidad. Hoy en día hay más calidad, pero cambia muchas veces la perspectiva de que el condominio es más difícil de llevar. Es mucho más difícil de llevar. Las administraciones tienen que ser cuero chancho, como se dice, que hay muchas palabras, ¿ah? Los administradores, porque no todos les gusta cómo administra. Entonces, ahí siempre quieren que el municipio quizás entre en esa parte, y hay una ley que no puede el municipio entrar. Entonces, eso es más que nada partir. Ahora, hoy en día, Alto San Francisco no tiene una cancha de fútbol, que le mandaron video al alcalde, con los niños le mandaron video al alcalde que necesitaban cancha, tuvo que irse plan. Vamos a mover estacionamiento para poder hacer una cancha, porque entre los niños y los adultos se estaba el conflicto. Que piden fútbol. Usted sabe que ellos, los niños, siempre van a querer una verdad. Entonces, hoy en día los otros condominios ya tienen cancha, y bien, se va trabajando mucho mejor. Entonces, denle una vueltecita al copropiedad, porque falta un poquito más, por favor. Sí. Bueno, primero, Sandrita, gracias. La verdad es que tiene toda la razón, pero quiero aportar otra cosa, aprovechando que tenemos a la representante del ministro acá, para que lleve una cosa al ministerio. Es que sí, no, es que esto yo lo encuentro increíble. Yo no sé qué pasa, pero ya. Mira, tal vez ustedes no saben esto, yo creo que muchos no tienen idea de las plantas elevadoras de agua. ¿Ya? ¿Estamos? Hay un problema muy serio en muchos condominios sociales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tú tienes la zona de concesión de aguas andinas, ¿ya? Y resulta que en algunas zonas, para garantizarte la presión de agua, cuando se construyen los bloques sociales, por la altura, Aguas Andinas exigen el proyecto que se incorpore una planta elevadora de agua. ¿Ya? ¿Estamos? Unas bombas. Para que con eso le garantices la presión a quienes viven en el... Hoy día ya, incluso hasta 5º piso, lo cual me parece una locura, porque tú entregas un departamento social a un adulto mayor, muchas veces, que no va a poder llegar caminando al 5º piso, pero ya, después no podemos hablar de esas cosas, ¿ya? Pero son las locuras que tiene a veces la política social, ¿ya? O las cosas todavía, los desafíos, ¿ya? Los desafíos, lo voy a plantear desde los desafíos. Pero hay un serio problema con el tema de las plantas, porque las plantas que están dentro de copropiedad, ¿ya? Resulta que el municipio no puede llegar, incluso aunque sean familias de escasos recursos, y mantenerlas, ¿ya? Entonces, ahí el ministerio tiene un tema gigante, que tal vez en los decretos que regulan la entrega de ciertos subsidios debieran de abordar esto. Porque me acuerdo de un caso hace, ¿cuánto? No sé si unos 6 meses atrás, tal vez un poquito más, pero unos 6 meses, de que le iban a cortar el agua, ¿no es cierto?, porque no tenían cómo hacer funcionar la planta elevadora. Entonces, fue todo un problema legal y administrativo poder ver cómo ayudar a estas familias para que siguieran teniendo agua potable. ¿Me entiendes? Lo básico. Entonces, aquí hay también, creo, un punto neurálgico con el tema de las copropiedades que hay que analizar. Y para que no voy a hablar, solo lo voy a decir así y me escondo, ¿ya? El tema de que no tienen ascensores. ¿Ya? Entonces llega a construir hasta 5º piso sin ascensor. Ya, y algunos me dicen, es que el problema es que no van a pagar los gastos comunes. Oye, yo creo que esto es digno de análisis. Porque cuando tú entregas, y tengo la imagen brutal de una persona, hubo que colocarle un alza, como de estos de carga, tipo del metro, ¿ya? Porque la señora tenía que, así, escalón por escalón para llegar a su departamento. ¿Me entiende? ¿Ya? Entonces, hay un problema serio con el diseño de las viviendas sociales. El diseño de las viviendas sociales, desde mi punto de vista, tiene que ser más inclusivo, ¿ya? Porque la inclusión, ¿en qué consiste hoy día? En que si tienen a alguien con discapacidad, lo asignan en el primer piso. Pero ¿qué pasa con todos los que tienen una discapacidad sobreviniente a lo largo de los años, cuando los otros pisos ya están ocupados, ya están entregadas las propiedades, etcétera? Entonces, hay un tema con
el acceso universal en las viviendas sociales, que creo que es fundamental, sobre todo las que son en altura. Tenemos un problemón, junto con el tema del agua, porque ¿qué pasa? El subsidio termina radicando, es cierto que estaba el de ¿cómo se llama? El de aproximación, el subsidio por de localización, ¿ya? Entregando, ¿no es cierto?, más recursos para que estuvieran mejor ubicados, ¿ya? Pero ¿qué termina pasando igual? Que hoy día, como no hay crecimiento del margen urbano, no estoy diciendo que lo tenga que haber, pero tiene que haber una solución. Si no va a ser por ahí, ¿cuál va a ser la solución? ¿Ya? En el fondo, los proyectos se están focalizando en puntos de la ciudad que son los flecos que de alguna manera fueron quedando de proyectos habitacionales que tenían otras características en su momento, o de proyectos inmobiliarios de inversión. Entonces, como son flecos, ya son terrenos que vienen con algún tipo de problema. Entonces, ahí surge el problema que estoy diciendo de las plantas elevadoras de agua. Porque, ¿por qué una inmobiliaria que tenía que vender sus viviendas no construyó ahí? Porque sabía que iba a encarecer la vivienda, ¿ya? Que los gastos comunes iban a ser imposible que hubiera interesados en adquirir la vivienda. Entonces fueron quedando estos terrenos, ¿ya? Cuando el ministerio entrega el subsidio para construir ahí, yo creo que los servicios básicos, ¿no es cierto?, luz, agua potable, debieran, ¿no es cierto?, de alguna manera garantizarse. Entonces, cuando tú dejas el agua potable al arbitrio de que alguien tenga o no los recursos de estar pagando una planta elevadora para cumplir más encima, y aquí está el problema. Cuando se entrega la concesión, se le exige a la empresa que tiene que tener presión, no me acuerdo si era 4 metros de alto, se mide la presión de las empresas por el chorro de agua, la altura que alcanza con cierta dimensión. Estamos con cierto diámetro. Metro columna de agua, ese es el concepto, gracias. ¿Ya? Entonces, se supone que si tú tienes una concesión en una zona, tienes que garantizar eso, y no a costa de que alguien que instala una vivienda social que cumple los parámetros del Ministerio de Vivienda tenga que estarte financiando para que cumplas la presión. ¿Me entiendes o no? Entonces, aquí hay un vacío que termina afectando el bolsillo del vecino y que hay que solucionar. Porque, y además, te pueden cortar el agua. Es como raro. Aquí a la dirigente, ¿ya? Los gastos comunes, mucha gente hoy en día ya no está teniendo, se están amenazando a cortar los gas, y agua. Después viene el juzgado policía local, después creo que viene el embargo y le quitan la propiedad. ¿Es digno eso? Si lucharon tanto con sus ahorros también, porque digamos no es gratis, ellos también pusieron su luquita. Entonces veamos eso también porque eso es. Ya no sé si... ¿Cuál es su nombre? Sandra Olivares. Bueno, muchas gracias, Y Sandra. gracias, maestra, porque los cursos han sido espectaculares. Qué bueno. Bueno, solo que ella me dice maestra porque hicimos un curso con dirigentes y dirigentes sociales y que justamente el tema era cómo desarrollar capacidades para dialogar, para plantear los problemas de una manera en que sean escuchados. Así que qué bueno también que hoy día haya usted estado presente y yo creo que sumo, ¿no? Ministerio, gobiernos locales, dirigentes sociales, academia, y creo que es importante avanzar también en esa dirección. Así que muchas gracias y tenemos lo último, porque 2 minutos. También fue mi maestra. Desempeño como juez de policía local y quiero retomar un poco lo que han dicho todos acá, lo que decía el alcalde. Efectivamente, esto de los estacionamientos ha sido un conflicto permanente en las denuncias que han habido en el juzgado de policía local, todas las construcciones irregulares en los condominios, de ampliaciones, palafitos, pajareras, tomas de primer piso, hay un montón de cosas. Y
Solo quiero tomar un tema que tiene que ver con la educación, a propósito de que hay muchos comités de vivienda y allegados que llegan al ministerio a formar y pedir que se construya o encuentran el terreno. Hay un periodo que pasa entre que encontraron el terreno, eligieron a la familia, construyeron y dieron las casas, y a esas familias no se las está educando para vivir en comunidad. Y yo creo que eso es una deuda que también tenemos como gobierno local, regional, comunal, lo central, porque no estamos educando a la gente para vivir en comunidad. Y la verdad es que finalmente yo como juez, finalmente llega la gente a puro pelear, digamos. O sea, hay una pelea permanente, no hay nadie que de alguna manera ayude a que estas personas logren instalarse y vivir pacíficamente en el sueño que han tenido de la vida, que es tener la casa propia. O sea, su sueño de vida es tener la casa propia y llegan ahí y es puro conflicto. Que no pagan los gastos comunes, efectivamente lo dice el alcalde, las bombas de agua hay que mantenerlas, y para eso hay que pagar gastos comunes, hay que... claro, el tema hoy día la pandemia generó que la gente toda tiene auto, y no solo uno, a veces dos. Y hay un 50% de estacionamiento de la unidad. Entonces tenemos un tema complejo, pero es necesario educar a la gente, y eso tiene que ver también con los afectos, de que vivamos como un poquito más humanos. ¿Okay? Gracias. Muchas gracias a nuestro ex estudiante juez de policía local. Bueno, ya la alcaldesa está tomando su libro para irse al municipio, así es que muchas gracias. Claramente esto da para una conversación mucho más larga, así que vamos a tener que repetirlo o darle continuidad. Con el ministro, toda la razón. Bueno, muchas gracias, un aplauso para todas, todos.